Así es, queremos analizar desde la perspectiva jurídica este conflicto que se ha ventilado a lo largo de la semana entre el Consejo Nacional Electoral, por un lado, y el Tribunal Contencioso Electoral, los dos órganos de la función electoral que se encuentran en un conflicto y en una guerra de amenazas y de denuncias judiciales. Y para analizar precisamente esto, hemos invitado a dos juristas. En primer lugar, se conecta con nosotros Mauricio Alarcón Salvador. Él es abogado y también es el principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que se encuentra analizando y observando el proceso electoral. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Y un gusto estar en este espacio con ustedes. Está también conectado con nosotros el abogado constitucionalista, el profesor universitario también, Ismael Quintana, quien nos va a ayudar a entender los contornos de esta pugna. ¿Qué tal, Ismael? Bienvenido. Hola, Fermín, buenas noches. Hola, Juan Carlos, y un abrazo también a Mauricio y a todos los amigos de Plan B, ¿no? Buenas noches, Ismael. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Perdón, tuve un pequeñísimo desfase en el internet, pero ya creo que está bien conectado. A ver, quizá la idea es hablar con ustedes sobre el tema desde una perspectiva jurídica, pero obviamente también política. Mauricio tiene experiencia también en estos temas, en el sentido de vincular, ¿no es cierto?, desde la sociedad civil los temas electorales y de transparencia. Y ahí quería empezar contigo, Mauricio, con un primer diagnóstico de unos 4 o 5 minutos, igual después para Ismael. ¿Cómo ves tú este tema? ¿A qué se debe esta disputa? Digamos, el país mira, no sé si estupefacto o no lo mira, en realidad es parte del tráfago de lo que pueden llegar a ser los políticos en este país. Y bueno, ¿qué trascendencia tiene todo esto? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a nuestra audiencia y un gusto compartir este espacio con Ismael. También buenas noches, Fermín. Creo que como punto de partida es necesario hacer un recuento de lo que ha bombardeado o torpedeado este proceso electoral. No únicamente deberíamos enfocarnos en esta pugna que se ha producido en los últimos días entre los dos órganos de la función electoral, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, sino también en acciones propiciadas por los sujetos políticos, partidos y movimientos con el objetivo de bajar candidaturas o impedir su participación. En los hechos recientes hemos visto además amenazas, declaraciones irresponsables a través de los medios de comunicación y una gran inestabilidad en un proceso electoral que avanza. Estamos apenas a 13 días del inicio de la campaña electoral y aún no sabemos con certeza cuáles serán los binomios presidenciales. Un número de candidatos ya calificado y en firme, y que a pesar de ello, como hemos visto en esta última semana, recibe impugnaciones o acciones por parte de sujetos irresponsables ante el Tribunal Contencioso Electoral e incluso listas que aún no terminan de configurarse para candidaturas a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. De los últimos 42 años de democracia nunca se ha vivido una inestabilidad como la que tenemos en este momento. No hemos vivido tampoco una pugna entre estos órganos electorales, ni hemos tenido tanta incertidumbre respecto a la fecha de elecciones. No hemos discutido tampoco, Juan Carlos, Fermín y amigos, sobre lo importante, sobre el fondo verdadero de este asunto. Hemos caído en un juego de dimes y diretes en torno a si una persona puede o no puede ser candidato, si se le está o no restringiendo sus derechos de participación. Por ello, en lo personal, me ha sorprendido mucho que incluso medios de comunicación que con tanta rimbombancia en los últimos meses difundía información del caso Sobornos, hoy omita, no sé si de manera deliberada, que el director del Movimiento Justicia Social es el esposo de Pamela Martínez, que está incluso mencionado en la sentencia del caso Sobornos y se recomienda su investigación por parte de la justicia. Tampoco hemos discutido sobre que Álvaro Noboa y, en este caso, el señor Gino Cornejo no son el reemplazo de Fabio Correa y la señora Yazbe, que fue el binomio original propuesto por Justicia Social,
sino que son un tercer intento de cambio por fuera de la Constitución y la ley. Y tampoco hemos discutido de manera profunda la posibilidad de la nulidad de las votaciones establecida en el Código de la Democracia, si es que por A o B circunstancias se cambia la fecha que ya está establecida en la convocatoria. Creo que hay que dejarlo superficial, Juan Carlos, y enfocarnos definitivamente en lo profundo. Los ciudadanos requerimos un proceso libre, transparente y que efectivamente garantice la democracia. Gracias, Mauricio, por tu primer enfoque, tu primera entrada a este tema. Ismael Quintana, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su visión? Ya la descripción la ha hecho Mauricio. Mi pregunta sería, ¿por qué llegamos a esto? A ver, hemos llegado a este punto porque, francamente, existe un nivel de descomposición en la función electoral que viene de procesos electorales anteriores. No vayamos a creer que esto es solo con la señora Atamaín y el señor Arturo Cabrera en el contencioso electoral, ¿no? Esto ya viene desde atrás, y viene desde atrás no solamente con las actuaciones de los órganos, sino también con la construcción de un marco normativo que fomenta la actuación arbitraria de estos órganos. Me refiero a esta ley orgánica electoral, ¿no? Esta ley electoral hecha ahí en esas épocas el expresidente Correa, donde les entrega patente de corso para hacer lo que les da la gana porque les da inmunidad, y ellos saben perfectamente que es así. Entonces, no les puede procesar penalmente. Ellos creen que son la mamá de Tarzán en los procesos electorales y que pueden actuar como han venido actuando, con afectos hacia cierto sector político y con desafecto hacia otros, ¿no? Porque no es solamente el asunto de la candidatura de Álvaro Noboa y de este movimiento Justicia Social. Ya lo del Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso y estas actuaciones patológicas desde el punto de vista jurídico se producen respecto del tema del correísmo. Ya pasó el asunto de Pérez Guartambel con su binomio. Sobre el candidato Copión, me refiero a este candidato presidencial que se descarga el plan de gobierno de una página de internet. Sobre eso el Consejo Electoral no dijo nada. Y resulta que, bueno, ahora, después de esa laxitud que observamos, estamos viendo en cambio un intento de ser harto rigurosos con el asunto de Álvaro Noboa, ¿no? Y en medio de eso, hemos empezado a ver este enfrentamiento de última hora entre dos organismos, donde parece ser que empieza a haber una suerte de amenazas con procesos penales. Ya se decía que ayer nomás dos vocales del Consejo Electoral presentan una denuncia contra el Tribunal Contencioso, acusándolos no solamente de obstaculizar el proceso electoral, sino de incurrir en prevaricato. Y el Tribunal Contencioso Electoral, que ha amenazado, hasta aquí no lo ha hecho efectivo, que presentaría también o que pondría en conocimiento de la Fiscalía General del Estado el posible cometimiento del delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Y en medio de esto, los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, los electores, que ¿qué fecha estamos hoy? 18 de diciembre, no tenemos certeza de cuáles van a ser los candidatos que van a estar en la papeleta presidencial, al menos. Y ahora incluso no tenemos certeza si es que vamos o no vamos a ir a sufragar el 7 de febrero, porque de última hora se ha sacado debajo de la manga uno de los consejeros electorales esto de que vamos a mover 1 o 2 semanas la fecha de la primera vuelta electoral, como que si no hubieran fechas tope, ¿no? Como que si la campaña electoral no debiera durar 45 días, como que si no debiéramos esperar 45 días entre primera y segunda vuelta, y eso ya nos lleva 3 meses, y como que si no hubieran impugnaciones de esos resultados, como que si hubieran causas de nulidad en el evento que se realice una elección fuera de las fechas establecidas en el calendario electoral. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Organizar un proceso electoral con vicios de nulidad para que al futuro, ¿qué? El propio contencioso electoral declare la nulidad de las votaciones, la nulidad de la elección, y que entonces ese presidente de la República y esos parlamentarios resulten electos bajo las sombras de la poca transparencia, porque si no hemos garantizado elementales reglas electorales en la fase tan básica de la inscripción y calificación de candidaturas, porque ahí seguimos, ¿no? Ni siquiera hemos avanzado a la impresión de papeletas. Yo no me quiero imaginar cómo va a estar el tema del escrutinio, ¿no? Eso ya será una cosa de locos con este Consejo Electoral y con un Tribunal Contencioso Electoral que también se ha dedicado a fallar contra normas legales expresas.
Mauricio, ¿qué perspectiva real tienen estos anuncios de demandas y contrademandas? Por ejemplo, esta denuncia en la fiscalía por un prevaricato. Hay algunos abogados que han dicho que no cometen prevaricato los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿O cuál es la posibilidad de que se denuncie un desacato por parte del Consejo Nacional Electoral, como ha anticipado el presidente del Tribunal Contencioso, el doctor Cabrera? ¿Cómo ves la perspectiva desde lo jurídico? Fermín, en este país todo es posible. Desde la política muchas veces se obvia lo jurídico y simplemente se actúa en función de simpatías, antipatías o intereses de por medio. Lo que hemos escuchado en medios de comunicación por parte de miembros del Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral abona a esta inestabilidad del proceso. Si uno revisa lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, si se mantiene dentro del margen normativo, probablemente pensaría que algunas declaraciones rayan hasta en el absurdo. No obstante, como te digo, en este país todo es posible y acciones que uno cree no deberían prosperar por estar sacadas de la chistera de un mago terminan incluso sancionando con destitución. Creo que hay que prestarle mucha atención al manejo que se está dando a este tipo de herramientas y, como he mencionado, prestarle atención al proceso electoral en marcha. ¿No será acaso que lo que se intenta entre unos y otros es torpedear las elecciones? Esperar, como decía hace un momento Ismael, a que se produzcan ciertas condiciones para declarar la nulidad del proceso en función de determinados resultados. Este país requiere un proceso electoral libre, justo y democrático. Y al día de hoy, ninguna de esas tres condiciones se está cumpliendo, Fermín. Hay que prestar atención a lo que está sucediendo y a lo que puede suceder en los próximos días, porque incluso acciones que están por fuera de la lógica y del sentido común terminan apareciendo, como lo que ha sucedido con este famoso conflicto de competencias que dentro del marco normativo, no quiero decir por ello que la acción prospere, pero dentro del marco normativo se resolvió el pasado lunes en un escenario que ningún analista vio venir. Ismael, sí, sigue, Fermín, por favor. Sí, pero ¿cómo entender esto del conflicto de competencias? Porque parece muy claro que hay un tribunal cuyo propósito es conocer las controversias que puedan darse en la aplicación de la ley electoral, y por otro lado hay una instancia administrativa que organiza los comicios. Entonces, ¿dónde está el problema de competencias? ¿Y cuál debe ser el papel de la Corte Constitucional en esto? Y Fermín, ya sí está establecido no solo en la Constitución, sino en el Código de la Democracia. Las atribuciones, los deberes y responsabilidades del uno y el otro órgano están claramente definidas. Creo que además el Tribunal Contencioso Electoral se cuidó mucho en la sentencia que emitió sin ordenar directamente la inscripción de nadie, sino ordenando se autorice llevar a cabo determinados procesos. De la misma forma, el Consejo Nacional Electoral en la resolución del pasado lunes se cuidó mucho en el uso de la terminología, hablando de asuntos como la preclusión o hablando de temas relacionados con una intromisión en las funciones. Lo único cierto es que estamos viernes, han pasado 5 días de esa resolución y no se ha presentado la dichosa acción por conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. ¿Es que acaso esto se actuó simplemente para ganar tiempo? Una acción que se salió de última hora con la finalidad de ganar tiempo. Eso es actuar con irresponsabilidad ante el país, definitivamente. Ismael, lo que a mí me llama mucho la atención es el silencio de los actores políticos. Es decir, estamos claros y estamos viendo, ustedes lo advierten, se han pasado 15 días advirtiéndolo en radio, prensa y televisión. Han sido opiniones importantes, se han tomado ciertas decisiones en el Consejo Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, pasa la pelotita a la Fiscalía, pasa la pelotita a la Corte Constitucional, se va agrandando el problema, y los actores políticos, los que están participando o van a participar en la campaña electoral, han propuesto sus binomios, han guardado silencio. Yo no me explico eso. A ver, pero lo que pasa es que han guardado silencio no solo con esto, pues, ¿no? Han guardado silencio con la cantidad de irregularidades a las que se suma esta última supuesta contienda de competencias.
¿Cuál de los candidatos presidenciales reclamó ante el Tribunal Contencioso Electoral, teniendo ellos sí legitimidad activa para poder presentar un recurso contencioso electoral, por ejemplo, la candidatura de Arauz Rabascal, o el intento de Correa de ser candidato vicepresidencial con prohibición constitucional encima y una tablet, ¿no? Al querer hacer la aceptación de la candidatura? Ninguno, Juan Carlos. Hubo un movimiento político local que no tiene obviamente candidatura presidencial, que se atrevió ahí a presentar un recurso, y bueno, sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Con un tribunal contencioso electoral cuyos integrantes también tienen un origen en el correísmo, no podemos esperar mayor cosa. Me refiero a su presidente principalmente, un colaborador cercano de Virgilio Hernández en aquellos años del correísmo. Entonces, si no hicieron nada en eso, si no hicieron nada frente al tema de que Yacu Pérez metió por la ventana una candidata vicepresidencial que tampoco participó de procesos de democracia interna, si ningún candidato ha dicho pío respecto a la candidatura esta de Unión Ecuatoriana y este plan de gobierno descargado del internet, pues mucho menos van a decir a estas alturas del partido algo respecto a este movimiento Justicia Social que cobija la pretensión de Álvaro Noboa, ¿no? Porque probablemente ahí, digamos, tenemos que abrir el paraguas también, ¿no? No es solamente el silencio de los políticos, que es un silencio ensordecedor, como uno podría decir, sino además hacia dónde apuntan políticamente las decisiones del tribunal y del Consejo, a qué político buscan beneficiar, y ahí podremos entender por qué el silencio, y al menos de los políticos, entre comillas, más opcionados a llegar a una posible segunda vuelta. Porque si usted analiza el comportamiento de esta última semana, al menos, del Consejo Nacional Electoral, donde posturas totalmente opuestas en otras decisiones ahora se unen, como es el caso de la minoría entre Pita y Verde Soto, que ahora votaron en conjunto con Atamaín y con Cabrera, pues vemos claramente ahí que ya esta alianza entre los socialcristianos y los amigos de Guillermo Lasso, pues ya está cohesionada, y parecería ser entonces que políticamente la decisión del Consejo Electoral pretende proteger los intereses del, entre comillas, candidato de la derecha, porque tal vez, no sé, se me ocurre, y lo debo decir de frente también, tal vez Guillermo Lasso ve amenazada su posible participación en una eventual segunda vuelta electoral con la presencia de Álvaro Noboa en la contienda, ¿no? Pero de otro lado, sí, políticamente también, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, o las decisiones del tribunal, se pueden ver como decisiones muy afectas hacia el correísmo, ¿no? Y muy afectas hacia la justicia social, que finalmente Mauricio lo decía al inicio de la entrevista, es un movimiento nacido en la corrupción correísta, ¿no? De propiedad de la señora Pamela Martínez y su esposo, que han sido vinculados a escándalos de corrupción, en el caso de Pamela Martínez incluso ya condenada en el tema sobornos, y que desde la Corte Constitucional actuó también con una obsecuencia absoluta y ciega hacia los designios del expresidente Correa. Así que políticamente ahí podemos entender a quién benefician esas decisiones y por qué el silencio de ciertos políticos frente al atropello de las normas electorales. Y a mí eso me desilusiona de cualquier político y de cualquier tendencia, porque lo primero que hace un presidente de la República, según la Constitución, es cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Esa es la primera obligación constitucional de un jefe de Estado. Si no hacemos eso cuando somos candidatos, yo no me espero nada de cualquiera de los 15, 16 o 17 aspirantes en el evento que lleguen al sillón de Carondelet. Digo ahí, Mauricio, creo que la misma pregunta es válida para ti. Mira, lo que dice Ismael es correcto. A Álvaro Noboa le han atribuido, y son puras conjeturas, que beneficiaría al correísmo, o que beneficiaría a Lasso, o perjudicaría al correísmo, perjudicaría a Lasso. Digamos, sí, que el Tribunal Contencioso es correísta, eso ya lo sabíamos cuando el doctor Trujillo lo nombró. Sabemos quiénes son, de dónde provienen. Ellos lo nombraron, ellos lo dejaron ahí. Entonces, ya sabíamos todo eso. Pero resulta que todo este lío amenaza realmente con echar al traste lo único que todavía tenemos de democracia en este país, que es el voto. Y ahí hay un silencio enorme, porque primero se armó un triunvirato electoral a la cabeza de la señora Atamaín, luego se nombra ahora otra mayoría, viva la fiesta. Es decir,
Y nosotros como ciudadanos indolentes, indiferentes, incapaces de hacer nada, Mauricio. No, totalmente, Juan Carlos, y preocupa el silencio de los autores políticos, no solo respecto de lo que está sucediendo entre el CNE y el contencioso electoral, sino también respecto de cuestiones como la precampaña, de cuestiones como la bioseguridad, de asuntos tan fundamentales como la forma en la que se va a desarrollar el proceso electoral o sobre el anuncio del señor Pita de postergar la primera vuelta. Los actores políticos no hablan y coincido con Ismael en la desilusión que eso causa en el electorado. En los pequeños detalles se ve a los políticos. Políticos que se limpian con la Constitución y con la ley y que están pautando brutalmente en redes sociales. Políticos que no tienen escrúpulos, como bien se decía, en presentar un plan de trabajo descargado de Wikipedia, 20 de las 26 páginas, ni siquiera borrando los hipervínculos a la misma página web. Candidatos que son parte de organizaciones políticas de garaje que se venden o se rentan al mejor postor para cada proceso electoral. ¿Es que acaso la política es un negocio actualmente? Y ojo, a mí también me preocupa el silencio del Contralor General del Estado. Parte de lo que estamos viviendo en este momento es obra de él. Recordemos que, yéndose por encima de sus atribuciones establecidas en la Constitución y la ley, emitió una resolución que ordenaba al Consejo Nacional Electoral dar de baja a 4 organizaciones políticas. 4 organizaciones que además hoy están más vivas que nunca. Amenazó hasta con la destitución de los miembros del CNE si es que no acataban su orden. Y a pesar de que los miembros del CNE en un momento manifestaron su resistencia, terminaron cediendo. ¿Por qué no nos preguntamos también si esto no es producto de las acciones inconstitucionales de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que se creyó con patente de corso para hacer lo que le venga en gana a un señor que se creía la Constitución viviente? El CNE no debe estar integrado por organizaciones políticas conforme lo que dice la normativa actual, nos guste o no. ¿Por qué tenemos el CNE que tenemos? Por una declaración del señor Trujillo a los medios de comunicación, diciendo que le iba a entregar 3 cupos a las 3 organizaciones políticas más votadas. ¿Dónde dice eso, Juan Carlos? Después, ¿de dónde el transitorio decidió que se quedaban 2 miembros del contencioso electoral y que solo se renovaban 3 plazas? Y además, 3 plazas que se entregaron a personas que tienen conocimiento nulo del derecho electoral y que están ahí muy probablemente por su cercanía con la Universidad Andina o con la Comisión Nacional Anticorrupción. Si nosotros empezamos a hacer acciones sobre pretexto de descorreizar al país, violando el Estado de Derecho, no nos quejemos de las consecuencias que las estamos viviendo en este momento. ¿Por qué hace varios meses se hablaba de el gran cambio, la gran institucionalidad, qué lujo de instituciones? ¿Para ahora tener esto? ¿Para ahora tener autoridades irresponsables que están poniendo en riesgo, como tú bien lo has dicho, el único derecho que en teoría nos queda dentro de una democracia, que es el derecho a elegir y ser elegidos? Aquí están las consecuencias de lo que nosotros ya advertimos desde Ciudadanía y Desarrollo a propósito del referendo y consulta popular en febrero de 2018 y las acciones inconstitucionales del transitorio. Pero incluso ahora, como fueron parte del transitorio algunos, ahora forman parte hasta de un comité de reinstitucionalización y nos hablan de Estado de Derecho cuando estamos viendo la consecuencia de sus decisiones. Ahora, ¿cuál es la posibilidad real de que estas amenazas, esta guerra de posibles denuncias tenga un trámite real? Porque entiendo que tienen un cierto blindaje judicial los miembros de la función electoral, más aún en el proceso electoral. ¿Qué posibilidad hay realmente, Ismael, de que esto llegue a alguna parte y no sea más que la clásica judicialización de los conflictos políticos? A ver, posibilidades ninguna. Si ustedes me preguntan a mí qué creo que va a pasar en el caso de estas amenazas cruzadas de denuncias penales, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada, y ellos lo saben, tanto los vocales del Consejo Electoral como los jueces del tribunal, porque el artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral prohíbe procesar penalmente y privar de la libertad a estos funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, no solamente en periodo electoral, sino mientras ejerzan el periodo para el cual fueron designados, ejerzan sus atribuciones.
salvo algunos casos, y en el evento de que Fiscalía quisiera avanzar a un proceso penal a través de una audiencia de formulación de cargos, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que es la corte de fuego de esta gente, tendría que requerir la autorización al Consejo Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, respectivamente, para que ellos mismos autoricen su procesamiento penal. Es decir, ahí sería algo que no se va a producir. A ver, usted, Fermín Vaca, es miembro del Consejo Electoral. Yo soy fiscal, le pido a la Corte Nacional señalar día y hora para audiencia de formulación de cargos porque usted ha cometido delito de incumplimiento de orden legítima y de autoridad competente. Y resulta que la Corte Nacional tiene que remitir atento oficio al Consejo Electoral del que usted es parte para que usted autorice su procesamiento penal. Así de hermoso es el ordenamiento jurídico que nos dejó haciendo el correísmo también, porque eso hay que recordarnos. Yo digo, el correísmo acá ahora saca los ojos, ¿no? Dice, uy, es que esto con Correa no pasaba. Con Correa nunca vimos un conflicto de esta materia en el ámbito electoral. Sí, claro que no pasaba, pues, pero no pasaba porque el emperador Correa ponía y sacaba funcionarios de acuerdo a cómo se levantaba de la cama y se iba a las sabatinas, pues. Había alguna decisión de algún órgano que no le gustaba, tronaba los dedos y el señor Alexis Mera o el señor Yalgo, cualquiera de sus peones, mandaban a patadas al funcionario y se acabó el problema, pues, porque Correa dominaba todo. Yo no estoy justificando lo que está pasando ahora. Es impresentable lo que pasa ahora, pero también era impresentable lo que pasaba antes. Entonces, mire, con este esquema que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado, porque ni el Tribunal Contencioso ni el Consejo Nacional Electoral van a autorizar que se procese penalmente a sus integrantes. Y Juan Carlos dice, claro, la Fiscalía ha anunciado que se iniciará una investigación penal contra los miembros del CNE. Sí, efectivamente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿qué podría hacer la doctora Salazar? Puede abrir las investigaciones previas que a ella se le venga en gana, por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, por, impedimento u obstaculización del proceso electoral, que a la larga, algún penalista me corregirá, pero eso es delito de rebelión en el Código Orgánico Integral Penal, es una de las causas que genera delito de rebelión. Y si es que se estima también el tema del prevaricato, la fiscal puede abrir las investigaciones que quiera, pero en el evento que quiera formular cargos contra los miembros del CNE o del TCE, va a requerir o va a tener que solicitarle a la Corte Nacional que a su vez pida la autorización a estos mismos organismos. ¿Va a ocurrir eso? Ni de broma, pues, ni de broma la señora Tamaín va a autorizar que le procesen penalmente a ella misma, o el señor correísta Cabrera va a autorizar que se lo procese penalmente a él. Así que en esto, nuestra amiga, la fiscal Salazar, está prácticamente atada de manos, porque con investigaciones penales no vamos a llegar a ningún lado. Así que esto no deja de ser un cruce de amenazas, más o menos cuando hay ese meme del Spider-Man que se están señalando de un Spider-Man a otro, eso es lo que está pasando ahora. ¡Ay, tú te saltas mi sentencia! Sí, y tú estás cometiendo prevaricato. Pero en el caso del prevaricato, lejos de yo meterme a hablar en materia penal, pero basta leer el COIP, ¿no? En el COIP clarito se dice, COIP hecho también por los correístas, hay que volver a recordar, porque también andan ahora lloriqueando que el tribunal debe irse a la casa, ¿no? Yo también creo que se debe ir a la casa, pero no por prevaricar, pues. ¿Quiénes cometen prevaricato según nuestro Código Integral Penal? Los jueces de la carrera judicial jurisdiccional. ¿Y quiénes son esos? Los que están regulados por el Código Orgánico de la Función Judicial. Y además de eso tenemos un fallo de la Corte Constitucional que ya hace rato, de la Corte Cervecera, ¿no? Faltaba menos. Esa corte que dijo que los jueces constitucionales por esa norma del COIP no prevarican porque ellos no pertenecen a la carrera judicial. Bueno, entonces mañana el señor Cabrera y su combo de jueces del contencioso electoral se agarrarán de ese fallo para decir, yo no he cometido prevaricato, ¿no? Cuando el señor Cabrera ha sido uno de los que notoriamente ha cometido prevaricato, cuando se le ocurrió esta gran idea de declarar inaplicable el reglamento de democracia interna en el tema de la aceptación de las candidaturas para beneficiar yo no sé a quién, ¿no? Pero creo que la respuesta es obvia. Ahí, Mauricio, tú mencionabas el tema de echar abajo, de boicotear, de sabotear el proceso electoral. Esta posibilidad real que no sabe de quién puede venir. Pero yo creo que ya está echado abajo. La verdad, te cuento, me parece que ir a un proceso electoral
con estas autoridades electorales, con esa absoluta falta de confianza y de credibilidad, en este momento está saboteado ya. Es decir, ¿quién va a creer en decisiones que tome el Consejo Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral frente a impugnaciones de resultados? No serían las presidenciales, le hacen las diputaciones en provincias. O sea, no me imagino el escenario, Mauricio. Mi pregunta es, ¿qué le queda a la ciudadanía? A la ciudadanía, Juan Carlos, no nos queda más que estar vigilantes de lo que está sucediendo y de las futuras etapas del proceso electoral. Ciudadanos responsables tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución también. Esto no puede quedar únicamente en manos del presidente de la República o de ciertas autoridades. Así es que lo principal es de estar atentos a lo que ocurra en los próximos días ante instituciones sin credibilidad, sin legitimidad. El único camino lo tenemos los ciudadanos. Tenemos que vigilar que el proceso electoral se realice de la mejor manera, que se cumpla con la norma, que se cumpla con las fechas establecidas en el calendario electoral y que todo se desarrolle de la manera que corresponde. Llamar también a los órganos y organismos internacionales que han estado involucrados en este proceso, que están vigilando desde ya lo que ocurre en nuestro país, a intermediar, a pedir el respeto no solo a la norma, sino a los estándares internacionales y que garanticemos al menos a partir de este momento las condiciones propicias para llegar al 7 de febrero y poder plasmar a través del voto la decisión de nuestros representantes. ¿Quién queremos que ocupe la presidencia de la República? ¿Quién queremos que ocupe la Asamblea Nacional? Eso en este momento está solo en nuestras manos. Y a propósito de lo que mencionabas hace un momento, insisto, en este país todo es posible. Ismael ya nos mencionaba, efectivamente en el Código Orgánico Integral Penal se considera como un tipo de rebelión el impedir el normal desarrollo de las elecciones que ya han sido convocadas. A su vez, podrían salir con que el prevaricato solo se aplica a los jueces de justicia ordinaria, no a jueces de justicia electoral, porque puede ser que esa salida se utilice por parte de ciertos órganos. El anuncio de la Fiscalía en las últimas horas de que iniciará investigación es simplemente un saludo a la bandera. Juan Carlos, hay más de 50 asambleístas con investigaciones abiertas en la Fiscalía General del Estado y ocupan muy campantes la curul en la Asamblea Nacional y cobran sueldo y votan en representación nuestra. El abrir una investigación no implica nada. Si es que hay intereses políticos de por medio, probablemente hay un resultado. En lo personal, desconfío de la independencia de las autoridades, porque lamentablemente en este país seguimos dependiendo de órdenes personales, de criterios subjetivos y de mandamases de turno. Mauricio y Ismael también, ¿cómo interpretar este cambio, la correlación de fuerzas en el Consejo Electoral? Porque durante meses hemos visto, por un lado, 3 vocales votando y decidiendo, y por otro lado, 2 en una minoría absoluta, en una soledad a veces dramática. Y ahora de repente se cambian las fuerzas y se forma una nueva mayoría. Soledad de hombres blancos y barbados, como decía doña Mónica Tamaín. Bueno, ¿no? Y muchas veces sorprende, te lo digo, siguiendo la sesión del pasado lunes, uno pensaba que por último la votación podía terminar 3-2. Por orden alfabético ya escuchamos que Estela Cero estaba en contra de la resolución, pero se abstuvo, no votó en contra. Después vimos 4 votos razonados por parte no solo del proponente de la resolución, sino de las otras autoridades del CNE. Ahora, por último, Juan Carlos, para que veas las lógicas, Fermín, de nuestro sistema electoral, un juez del Tribunal Contencioso Electoral sale públicamente con indignación a decir que ha llegado a su conocimiento que miembros del Consejo Nacional Electoral se están reuniendo por fuera para tratar algunos asuntos en torno a las elecciones, pero no presenta ninguna denuncia concreta. Dice que si lo convocan hablará. Y ese juez es ahora el que tiene que conocer la causa de la denuncia del señor Jimmy Salazar. Y ese juez es el que está convocando a los miembros del CNE a una comparecencia el próximo 26 de diciembre. Nuevamente, ¿qué confianza tiene uno de la objetividad y de la independencia con la que van a actuar las autoridades
simplemente se mueven mayorías, se cambian votaciones y quienes somos perjudicados, los votos. Ismael, ¿cómo ves esto de el cambio de la mayoría en el Consejo Electoral? A ver, eso es rarísimo, ¿no? Eso es rarísimo porque de las pocas cosas que yo rescataba ahí al menos en el Consejo Nacional Electoral, eran algunos de los criterios que sostenían en algunas ocasiones Enrique Pita y Luis Verde Soto, pero a mí me llamó seriamente la atención que la resolución que se aprueba con 4 votos haya sido propuesta por el despacho de Luis Verde Soto, y con el argumento socorrido de que lo que se busca con esto es proteger la Constitución. Bueno, estás protegiendo todo menos la Constitución. Lo que estás buscando es proteger tu cargo, porque sabes que estás cometiendo infracción electoral y que el día de mañana tus amigos del Tribunal Contencioso te pueden destituir, ¿no? Y lo que estás buscando entonces es utilizar a la Corte Constitucional como pretexto para evadir tu obligación, aunque te guste o no te guste, de ejecutar una sentencia cuyo contenido puede ser discutido, ¿no? Podemos criticar los fallos del contencioso electoral, pero ahí están. Y el 221 de la Constitución no está, pues, sujeto a interpretaciones antojadizas de los vocales del Consejo Electoral como para decir, no, esto cumplo y esto no cumplo. Entonces, políticamente, yo ya lo decía, ¿no? Se ve muy mal porque parecería ser que entonces ahora sí nos hemos unido todos con la finalidad de cerrar filas hacia la pretensión de Álvaro Noboa. Ahí sí actuamos con rigurosidad, ahí sí importa el calendario electoral, ahí sí me preocupa la impresión de las papeletas, ahí sí me he acordado que hay un artículo 108 de la Constitución que obliga a los procesos de democracia interna como condición previa a la inscripción de una candidatura. No, ahí sí, exquisitos con la legalidad, ¿no? Ahí sí, no, es que hay que ponerle trabas al señor Noboa y que no se entienda, naturalmente, que yo estoy aquí abogando por la candidatura de Álvaro Noboa, porque sabrá Dios la razón por la cual el señor ha alquilado ese partido corrupto de Pamela Martínez y compañía. Es un asunto que él tendrá que responder a sus electores. Ahora, entonces, claro, así hay que entender esta correlación de fuerzas nuevas que se provoca o que se produce en el Consejo Nacional Electoral. Y hay que decirlo sin ambajes, proteger la candidatura de Guillermo Lasso. Esa es mi lectura particular, ¿no? No sé si por ahí Arauz salga o no salga beneficiado de este asunto. Esa es una lectura que le harán los politólogos, ¿no? Y eso nos genera dudas respecto también a la capacidad de los políticos, porque Lasso, Pérez Guartambel, Arauz o cualquiera de los candidatos, lo que deberían es ahora estar preocupados es cuando arranque la campaña, si es que va a arrancar el 31 de diciembre, por supuesto, de difundir sus programas de gobierno, ¿no? De hacer conocer al electorado qué es lo que quieren ellos del país los siguientes 4 años. Pero bueno, si no se han preocupado de que el proceso electoral responda a elementales reglas normativas, pues, ¿qué se van a preocupar de los electores, no? Con tal de regalar tanques de gas, con tal de decirte que en los 5 primeros días de su gobierno te van a dar lucas por cráneo para que con eso, no sé qué pensarán, que con $1,000 una familia sale aquí de la pobreza. El otro con andar en el TikTok, que sí nos puede parecer muy chistosos los videos del señor Herbas, pero que de propuesta cero, ¿no? Y de los otros ni hablar, porque el otro anda en bicicleta, un candidato por ahí, y veía un video donde él agradecía el apoyo de Quito y resulta que ni un quiteño le extendía la mano, no sé si por la pandemia o porque no le conocen, tal vez ni en su casa le conocen a sus candidatos, ¿no? Entonces, a eso andan dedicados, ¿no? A la politiquería, no a la política, esa política de la buena, que sí tiene que ser puerta a puerta, ¿no? Con el electorado, con las propuestas. Porque si yo pregunto, si usted sale a la calle y pregunta siquiera quién es el candidato de Unión Ecuatoriana, o quién es el candidato, ni a Yacu Pérez, ¿no? Porque el otro también anda metido en las comunidades indígenas, manejando motos, y hasta eso lo hace mal, porque hasta se cayó. En eso andan nuestros políticos. Y nuestro Consejo Electoral y nuestro Tribunal Contencioso Electoral andan preocupados de proteger los intereses de esos políticos, y no los intereses de nosotros como electores, y del interés que debe primar sobre cualquiera de estos intereses particulares, individuales, que es el ordenamiento jurídico. Ya decía el Mauricio, garantizar un proceso electoral transparente, sometido a la juridicidad y que nos ofrezca garantías de que la decisión que se tome en las urnas es la que se ha tomado realmente o nos van a dar tomando la decisión. Muchas veces se dice que el que realmente tiene el poder no es el que vota,
sino el que cuenta los votos. No sé si este dicho se vaya a aplicar otra vez en un proceso electoral acá en Ecuador, ¿no? Bueno, ustedes nos han dicho que las posibilidades de que este asunto en lo penal, en la fiscalía, prospere son muy limitadas. ¿Qué pasa con esta consulta a la Corte Constitucional, que si bien no se ha presentado todavía, eventualmente se puede presentar? Señalaban ustedes también que esto fue una iniciativa del despacho de la Consejería de Luis Verde Soto. ¿Tiene tiempo la Corte Constitucional para pronunciarse sobre esto? ¿Lo hará en algún momento? ¿Alcanzará a intervenir en este debate? ¿O es otro saludo a la bandera, como ustedes han dicho? Fermín, si uno revisa las acciones de la Corte Constitucional actual, que además decía que iba a depurar las causas pendientes, abordándolas por antigüedad, eso lamentablemente no se ha cumplido. Te diré que yo no veo futuro si es que efectivamente se presenta esta acción por conflicto de competencias. Y si es que hubiera algún trámite para terminar en resolución por parte de la Corte, no soluciona nada de lo que la gente cree. Hay personas que consideran que la Corte Constitucional va a ordenar la inscripción del candidato en disputa y no es así. En este caso, la acción de conflicto de competencias, una vez resuelta por la Corte Constitucional, solo dirá si esto existe o no y a quién le corresponde la competencia en disputa, nada más. Volverá el asunto administrativamente tanto al CNE como al contencioso electoral y pues nuevamente serán ellos quienes tienen que destrabar lo que se produzca. Pero conociendo, insisto, las últimas acciones y los tiempos de la Corte Constitucional, si efectivamente esta acción es presentada por el CNE, ya no por la consejería del señor Verde Soto, porque recordemos que la resolución habla de la institución, no del consejero, pues creo que veremos algún resultado después del 7 de febrero. Así es que, como he dicho, simplemente han ganado tiempo. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Quizá vemos algún par de comentarios que nos habla el público. Fermín, por favor. Bueno, ahí está uno bueno, es un nombre a ratar, 6G, los delincuentes deben perder los derechos a participar en política. Claro, es obvio, pero ahí están algunos en la papeleta. Usted no, y en ese punto, Juan Carlos, es importante recordar a nuestros amigos que lamentablemente la Constitución del 2008 marcó un retroceso respecto a las normas constitucionales que existían al respecto hasta entonces. La Constitución del 98 impedía la participación política de quienes estaban siendo procesados penalmente. La Constitución de 2008, basada en la presunción de inocencia, dice que esto solo se impide cuando hay una sentencia ejecutoriada en firme. Así es que por ello vemos al señor Bucarán encabezando una lista de asambleístas nacionales o al señor Virgilio Hernández con grillete formando parte de los candidatos al Parlamento andino. Cosas de nuestra Constitución vigente. Ahora, ¿qué sentido tenía, volviendo a la Constitución vigente, decidir que no se podía iniciar, o sea, ningún candidato puede ser enjuiciado? O sea, este lapso de impunidad o de inmunidad que se les da a los candidatos, yo no he visto, no sé si hay en alguna otra parte del mundo, pero ¿qué sentido tiene, Ismael? Esta es otra de las normitas que hicieron los amigos del correísmo, ¿no? Porque esta famosa inmunidad de candidatura o inmunidad electoral que no había en la ley de elecciones antigua, se crea en 2009 y ahora estamos viendo los frutos de estas inmunidades, ¿no? Precisamente al débil régimen de inhabilitaciones que establece el 113 de la Constitución, usted agréguele un beneficio más, porque esto es más o menos como esas reducciones de condena que se dan en el Código Integral Penal cuando hay colaboración eficaz, ¿no? Acá entonces usted tiene políticos con grillete, políticos con arresto domiciliario, políticos con prohibición de salida del país, es decir, procesados penalmente, que pueden ir tranquilamente al Consejo Electoral, inscribir candidaturas si es que pueden tener un partido que los auspicie, y con la candidatura calificada y en firme, ellos obtienen una inmunidad. Y esta inmunidad hace que los procesos penales que se han iniciado previo a la calificación de la candidatura,
como los que se pretendiera iniciar luego, tengan que suspenderse. Pero no solo eso, sino que usted no los puede privar de la libertad, pues porque esto es chévere, ¿no? Ellos podrán salir a hacer campaña electoral que la vamos a pagar nosotros, con nuestra plata además, ¿no? Porque esa es una linda disposición de nuestra Constitución, de que nosotros tenemos que pagar la difusión de la propaganda electoral de estos amigos, y además de eso, pagar a aquellos como Abdalá Bucaram, Salcedo, como Virgilio Hernández, y muchos otros más. Esta señora Arregui, me parece que también descaradamente busca la reelección, con grillete, con medidas cautelares, y nosotros les pagamos la campaña. Entonces, claro, ¿qué es lo que se busca con esto? No llegar a un cargo público para servir al ciudadano, como es lo que debería hacerse en un Estado de Derecho y en la buena política. No, no. Acá lo que Karina Arteaga me dice el Mauricio, sí, cierto es. Corrijo antes de afectar a cualquier otra persona. Karina Arteaga. Sí. Reggae bastante altos cargos. Sí, como ahora todo el mundo es susceptible, peor con esto del COVID, todo el mundo llora por cualquier cosa, mejor corregimos a tiempo. Karina Arteaga, gracias, Mauri. Entonces, usted tiene ahí esta gente que utiliza la candidatura para hacerse de una inmunidad, y claro, ya vamos a ver en las siguientes semanas al señor Bucaram salir airoso de su domicilio, retirarse del grillete, y probablemente tomar un avión y en el primer vuelo que pueda volverse al exilio en Panamá, ¿no? Y desde allá le veremos de youtuber de nuevo, porque si usted me pregunta a mí, eso es lo que van a hacer, y eso es lo que hará Salcedo, y eso es lo que quiso hacer Pablo Romero, y eso es lo que quiere hacer la señora Arteaga, porque esos son nuestros políticos, eso es lo que da la tierra lamentablemente acá, y nosotros generalmente elegimos mal como ciudadanos, porque aquí también hay que hacer un mea culpa como elector, uno no averigua bien quién es, y después hará de voto en plancha como vamos a tener que hacer ahora, y ni nos enteramos quién es el candidato, de repente por ahí ha estado un procesado penal. Y mañana, y con mañana me refiero a de aquí en 3 o 4 años, estábamos dándonos de golpes en el pecho, ¿no? Que la peor Asamblea Nacional, que cómo puede ser posible que 60, 70 asambleístas tengan investigaciones en fiscalía y que sigan ejerciendo el cargo. Sí, hay en parte una construcción normativa detrás que permite que políticos pillos se aprovechen del ordenamiento jurídico y hagan eso. Pero la otra mitad tenemos que asumirla nosotros. Y más allá de lo que está pasando, y con esto yo quiero acabar esta idea, de lo que está pasando vergonzosamente con la función electoral y con la organización del proceso electoral, creo que ya también nos va quedando a nosotros como misión, si es que nos van a dejar ir a votar el 7 de febrero, elegir bien, ¿no? Para que no nos estemos también quejando. En 2 minutos, Mauricio, tus conclusiones, por favor. La mayor responsabilidad, como ha dicho Ismael, la tenemos los ecuatorianos. Es obra nuestra tener una asamblea que no nos representa. Es obra nuestra, a través del voto, haber tenido un Consejo de Participación Ciudadana transitorio coautor de esta debacle institucional. Ahora, el 7 de febrero, si es que efectivamente se dan las elecciones, tenemos la posibilidad de elegir bien, no solo a quien sea presidente, sino a nuestro órgano de representación por excelencia, la Asamblea Nacional. Mientras tanto, nuestro mayor deber es vigilar para que quienes ya están en los cargos y tienen como responsabilidad llevar adelante este proceso, nos garanticen elecciones libres, justas y transparentes. Y en el contexto actual, además, que se respete la salud de los ecuatorianos y se garantice su bioseguridad. Caso contrario, las consecuencias no solo se podrían lamentar en lo político, sino también en lo humano. Ojalá, además, terminemos de una vez por todas con esa pugna de poderes que cada vez y cada cierto tiempo cambia de instituciones, para que finalmente pensemos en función del Estado de Derecho, de la Constitución y de la ley. Y que el día siguiente, Juan Carlos, al proceso electoral, una vez que ya tenemos claramente identificados los errores, los fracasos, empecemos a tomar correctivos. Porque si ya creíamos que las reformas al Código de la Democracia de febrero de este año eran buenas y suficientes, creo que nos equivocamos. Tenemos que hacer una reforma integral a la normativa electoral y al sistema político ecuatoriano, para que nunca más tengamos ni organizaciones de garaje que se rentan al mejor postor, ni autoridades que crean que puedan hacer lo que les venga en gana por encima de la Constitución y de la ley. Muy bien, gracias, Mauricio. Gracias, Ismael. No sé, Fermín, ¿tú tienes algo más que agregar?